damos gracias, Señor, porque nos diste esta oportunidad en esta tarde, donde vamos a dar comienzo a la segunda parte de nuestro culto, donde vamos a estar transmitiendo en vivo por las plataformas Facebook. Saludos nuevamente, Dios les bendiga a nuestros hermanos y amigos. Bienvenido a nuestro culto de oración y alabanza. Nuestros saludos y respetos. Estamos transmitiendo desde nuestro templo, Iglesia de Dios Pentecostal, Apocalipsis 4.1, sube acá. Estamos ubicados en el sector Los Peñas, calle Dorado, 1192, San Juan, Puerto Rico. Para oración o petición, escribe en el área de los comentarios o en el cintillo que está en la pantalla. Le pedimos a nuestros hermanos y amigos que compartan estos videos para que este mensaje llegue a cada lugar, a cada país, para que la palabra de Dios sea predicada en todos los confines de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Y podremos hacer la obra de Dios. Dios les bendiga nuevamente. Ahora vamos a entregar la parte a nuestro hermano Leonardo Benítez, nuestro pastor. Y hermano, compartan los videos, trabaje para Dios, aporte su granito. Y ahora pues con nosotros nuestro hermano pastor, Leonardo Benítez Díaz. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre y el pueblo. Amén, victoria, porque siempre digo que estamos en el lugar correcto, en la casa del Señor. Este es el día que Dios hizo para alabar y glorificar su dulce y precioso, bello y hermoso nombre. Y con mucho amor y cariño lo digo, con la boca me harto. Amén, de mencionar el nombre del Dios Todopoderoso. Amén, dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Pero honestamente, mi hermano, hoy yo hablo del Dios Todopoderoso. Nuestro respeto nuevamente, ¿verdad? A toda distinguida audiencia. Ya nuestro hermano Rey pues dijo de dónde estamos transmitiendo, desde nuestra pequeña isla Puerto Rico. Aquí siempre, todos los domingos hemos venido, siempre y cuando el Dios del cielo nos lo permita, estar en medio de una multitud a través de esta plataforma. Gracias a Dios por eso. Bendito sea Jesús, nos sentimos más que agradecidos de poder ser compartícipes de esas ricas bendiciones de ese Dios todopoderoso. Por eso, hermanos, les exhortamos a cada uno de los hermanos que solamente lo que pedimos es que comparta estos videos. Nosotros no pedimos nada, solamente, hermanos, que se divulgue la santa y divina palabra de ese Dios todopoderoso. Por eso, ¿verdad? Nuevamente le damos las gracias a todas esas amistades, amigos y hermanos, que vemos, ¿verdad? A través de las visiones, ¿verdad? De los views, cómo se conectan, ¿verdad? Y sabemos que Dios está hablando, sabemos que Dios está trabajando, sabemos que Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Nos consiguen a través de esta plataforma de Facebook, también nos consiguen a través de la plataforma de YouTube. Por Sube Acá 4.1, gloria a Dios, estamos ahí, ¿verdad? Totalmente conectados, amén. Todos los domingos después de las 6 de la tarde podemos ver este video en la plataforma de YouTube, amén, por Sube Acá 4.1, gloria a Dios. Y van a ver el logo de este templo, de nuestro altar. Usted entra ahí y podrá ver el video, como yo digo, según su televisor, así de grande lo verá. Bendito sea Jesús. En esta preciosa tarde, yo quiero llevar por, ¿cómo se llama? Por palabra, un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón
Y yo todos los pensamientos que Dios pone en mi corazón, en mi mente, eso es lo que yo trato de ejecutar. Bendito sea Jesús. Y queremos, ¿verdad?, llevar a cabo el capítulo de Hechos 26. Lo vamos a llevar del versículo 1 al versículo 28, si no me equivoco. Y vamos a hablar, amén, de el rey Agripa. Gloria a Dios. Vamos a decirlo así, versus, amén, el hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo. Y el tema de este mensaje es: por poco me persuade a ser cristiano. Bendito sea Jesús. Luego ve la iglesia que esté de pie, vamos a leer: bendito sea tu nombre. Hechos 26, versículo 28. Hechos 26, versículo 28. Alabado sea el dulce nombre de Jesús. Gloria al que vive por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Hechos, si tienes una Biblia en tu casa, amén, dale una sacudita, abre esos capítulos para que Dios te pueda hablar. Mientras esté cerrada, Dios no te va a hablar. Pero si abre esa palabra, Dios te va a hablar. Y dice en Hechos 26, versículo 28, con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias. Gracias por tu gran poder. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos exaltado, bendecido tu santo y divino nombre. Hemos llegado al plato principal de la tarde, tu santa y divina palabra, la cual sabemos que no va a tornar atrás vacía, menos tú vas a permitir que caiga en tierra, sino que va a ser prosperada a cual aquellos enviada. Y lo entendemos, Padre amado, y lo creemos claramente que va a ser así. Tú eres el que nosotros somos sembradores, tú eres el que recoge. Y en esta hora, Señor, me deposito una vez más en tus manos para que tú te glorifiques grandemente. Y haz conmigo como tú quieras, Dios del cielo. Que tú dirijas mi mente, mi corazón, tú dirijas mi espíritu, dirijas mi alma. Que me dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que yo necesito para poder llevar a cabo en función tu palabra, tu voluntad. Yo necesito, Señor, que tú tengas total, amén, total control de mi persona. Que no sea yo el que hable, que seas tú el que hable. No permita que yo use este altar, ni este micrófono, amén, ni este púlpito, ni mi persona, para venir aquí a querer ser el juez, o juzgarlo, señalarlo, acosar. Dios del cielo, Padre amado Dios, sino que venga a predicar tu palabra conforme tú la has puesto en mi corazón y mi espíritu. Y según tú me la has revelado, Señor, que así mismo sea transmitido a ese pueblo. Yo sin ti soy nada. Tú eres la esencia aquí. Tú eres la importancia. Tú eres el que hace todo por el todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti yo me entrego en esta hora para que tú te glorifiques grandemente, Señor. Y haga conmigo conforme como tú quieras. Para hay un pueblo que necesita escuchar tu palabra. Y vamos a hablar tu palabra en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar, amado. Amigo, tú que me escuchas a través de las redes. Vemos aquí, que lo voy a leer para que podamos entender claramente lo que yo quiero hablarle de parte de Dios. No de parte de mi persona, sino de parte del Dios Todopoderoso. Dice la palabra en Hechos 26, versículos del 1 al 3, mire lo que dice, amado. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, tendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos. En el versículo 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
Bendito sea Jesús. Cuando nosotros entramos a ese capítulo de Hechos 26, vemos claramente, ¿verdad?, que aquí hay aquí hay una acusación contra Pablo. Como siempre, nosotros somos los más peores de la tierra. Nosotros somos los que estamos equivocados. Nosotros somos los que estamos locos. Nosotros somos los que somos unos herejes. Según el pueblo, nosotros somos los religiosos. Según el pueblo, no tenemos la verdad. Según el pueblo, hermano, ellos son los que tienen la razón. Ni a Dios mismo le dan la razón. La razón se la dan a ellos mismos, por sí mismos. Y vemos aquí, como siempre, el primer enemigo de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia no eran los romanos, no eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los seduceos, sino los judíos. Los de adentro, los que fueron llamados, los que fueron escogidos, lo cual Dios escogió desde un principio, fueron los grandes enemigos, amén, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esos grandes religiosos que se creían más santos que nadie, más puros que nadie, más limpios que nadie, eran los primeros enemigos de la verdad de Cristo. Aquí vemos un asunto del apóstol Pablo. Vemos claramente cómo Pablo lo llevan, amén, y le voy a explicar con mucho lujo de detalle, según lo dicen versículo por versículo, qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué fue que Pablo tuvo que defenderse? Porque lamentablemente no solamente fue acusado, sino va a ver lo que hicieron con él, amén, bajo esa maldad de aquella gente que odiaban totalmente a lo que tenía que ver a los siervos de Dios. Es como todo, el mal prevalece sobre el mal, pero no sobre la verdad. Vemos cómo el mal controla lo suyo, hace lo suyo, amén, juega con lo suyo, pero entonces aborrecen lo que tiene que ver la verdad. La verdad divina de ese Dios todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de ese el que te vengo a hablar. Por eso yo no me canso de hablar del Dios todopoderoso. Siempre le he dicho, ayúdame a abrir la boca, pero cuando abra la boca, la abra para ti. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Llevo casi ya picando para 35 años hablando de la gloria, amén, del Dios todopoderoso, el cual ni me arrepiento ni tampoco me avergüenzo, amén, de hablar del Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Oiga bien, Pablo empieza en el versículo 4, empieza aquí su testimonio, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, ¿dónde? En Jerusalén. La conocen todos los judíos. Esto es lo que Pablo habla sobre el asunto, amén, de frente de lo que tiene que ver con el rey Agripa. Dice en el versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví, amén, fariseo. Dice en el versículo 6, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Dice, amén, en el versículo 7 al 8, Pablo expresa, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Alabado sea Dios. Pero qué cosa más grande, ellos no se acusaban entre sí mismos. Y así mismo pasa. Alabado sea Dios, sino ellos acusaban al que no tenían que acusar. Yo digo que a veces no era tanto porque eran enemigos de la cruz de Cristo, sino eran porque también eran unos grandes envidiosos. Porque eso es lo que le pasa a muchos. Muchos lamentablemente se invaden de envidia. Porque lamentablemente ellos están totalmente cegados. Amén, que quisieran ser como nosotros y como no pueden, porque están llenos de maldad, entonces le da ese mal proceder de lo que tiene que ver esa espina espiritualmente satánica, de que entonces nos aborrecen, alabado sea Dios,
¿Qué dice aquí en el versículo 8? Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite que a los muertos. Dice Pablo, amén, y le dice al rey Agripa, en el versículo 9, 10 por ahí para abajo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pablo era antes un religioso y cual él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero gracias a Dios que tuvo un encontronazo, amén, con el Cristo de la gloria rumbo a Damasco. Alabado sea Dios, y allí tuvo una experiencia, amén, rumbo a Damasco. Dice en el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, vemos aquí cómo, amén, expresa el sentir de su gran testimonio, pero también está hablando de un gran cambio, amén, que el Dios del cielo hizo en su vida. Alabado sea Dios, porque hemos sido llamados a eso. Amén, hemos sido llamados a hacer la diferencia. Hemos sido llamados a hacer el cambio. Hemos sido llamados a hacer la transformación. Hemos sido llamados a hacer lo correcto. Hemos llamado a hacer, amén, lo que tiene que ver la verdad de Dios y la libertad del Espíritu de Dios. Y vemos aquí cómo Pablo, no solamente ante una nube de testigos, amén, sino que también ahí estaban sus acusadores y también estaba el rey Agripa, amén, y estaba el gobernador también allí, amén. Y vemos a Pablo, gloria a Dios, como Pablo expresa el sentir y da un gran testimonio de lo que era a lo que es. Por eso aquí dice en el versículo 11 de Hechos 26, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Amén. Pablo sigue diciendo de su testimonio, no solamente al rey, sino ante, amén, aquella nube de testigos, incluyendo a los que la acusaban. Dice en el versículo 13 de Hechos 26, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y dice en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, no era como dicen por ahí que iba un caballo, amén, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Alabado sea Dios. Dice en Hechos 26:15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice en el versículo 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que en que me aparecí a ti. Y dice en el versículo, amén, 17, Pablo explicándole al rey Agripa, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El que busque la manera de santificarse, de purificarse, de salvarse a través de alguien que no sea Cristo, está perdiendo el tiempo. Amén. Nunca ha conocido la verdad, nunca ha conocido la salvación, nunca, hermano, ha entendido ni ha comprendido que la salvación solamente se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que murió en la cruz del Calvario, allí por toda la humanidad. Fue el único que Dios envió, que dejó su trono, alabado sea Dios, para venir a buscar aquí lo que se había perdido. Y entre ellos estaba Pablo. Y mire qué cosa más grande, que entonces Dios tuvo la misericordia y tenía planes y propósitos, porque a veces uno lamentablemente
que cree uno que está haciendo la verdad, cree uno que está haciendo lo correcto, pero lamentablemente, hermano, cuando uno vive enredado en las religiones, usted no va a conocer la verdad, porque las religiones lo que se encuentra es la mentira, la falsedad y el engaño y la perdición de vuestras almas. Cuando usted viene y conoce la verdad, como hacía Pablo era religioso, Pablo era una persona que se deja llevar por por las órdenes de los sacerdotes, amén, y vemos aquí que él lo explica, él lo expresa, él lo dice, amén, lo que hizo, lo que permitió cuando él estaba ahí en la muerte de Esteban. Pablo también estaba ahí, que era Saulo en aquel entonces, y vemos cómo él expresa todo ese sentir bajo ese testimonio, que se lo dice a toda aquella nube de testigos. Alabado sea Dios, mi alma te alaba, bendito sea Jesús. Para eso Dios lo llamó. Cristo lo llamó para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo dice, bien claro en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino dice aquí que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, porque para eso nos llama Dios. Dios nos saca de las tinieblas, de las garras del mismo diablo, de ese gran dragón, como dice la palabra, de la serpiente antigua. Amén. No, para sacarnos de la potestad de las tinieblas a la presencia de un Dios admirable. Bendito sea Jesús. Y qué triste que el pueblo no entienda eso. Qué triste que la humanidad no entienda una cosa tan sencilla como esta, que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de perdón. Amén. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nunca fue en vano. En vano somos nosotros. Amén. Porque todo aquel que vive sin Cristo vive en la vanidad de su mente, en las acciones de su mente, en el carácter de su mente, en las actitudes de su mente. Alabado sea Dios, en sus caminos, en sus delitos y pecados. Ese sí que es vano. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nunca fue en vano. Tenía una razón y un motivo por qué, y eso venía directamente desde el Padre, la misericordia de Dios, amén, sobre lo que Él creó. Qué triste que muchos no entiendan ni comprendan esta situación, esta lealtad de Dios, esta verdad de Dios, esta libertad que Dios quiere darle a un pueblo, y el hombre siempre buscando la manera de vivir totalmente enredado en lo que tiene que ver las costumbres paganas de las religiones, creyendo más que en la mentira, pero no quieren creer en la verdad. Alabado sea Dios. Le creen a todo por el todo de lo que se mueve y de lo que hay, de lo que ofrecen y lo que les traen, pero no quieren creer en la verdad de Cristo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oiga bien. Oiga bien. Dice aquí, en el versículo 20 de Hechos 26, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mire lo que Pablo le está diciendo a un magnate. En pocas palabras, le estaba hablando a la suma autoridad en ese momento. A veces nosotros, teniendo la verdad, callamos la verdad porque tenemos miedo a los que son más superiores que nosotros. Bendito sea Jesús. A veces escondemos la verdad porque no nos atrevemos a decirle a aquel o a aquella, amén, que se arrepiente y se convierta, amén, para que sus pecados sean borrados. Alabado sea Dios, y que tengan un verdadero arrepentimiento. Pero este sí que tenía el espíritu de valentía. Alabado sea Dios, que no le escatimó. Y ¿sabe lo que pasó aquí? Esto sigue. Dice en el versículo 21 al 23, por causa, amén, de esto los judíos, prendiéndome en el templo, oiga bien, intentaron matarme. Alabado sea Dios. Que Dios Jesucristo, que por causa de mi nombre el mundo, Él dijo, el mundo los va a aborrecer.
Por causa de mi nombre los van, ¿qué? ¿A qué? A matar. Por causa de mi nombre los van a arrestar y los van a meter presos. Jesús lo dijo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos cristianos no han hecho hogueras con ellos? ¿Cuántos cristianos no los han decapitado? ¿Cuántos cristianos no los han matado a tiro? ¿Cuántos cristianos, hermanos? Oiga, es que Jesús lo dijo, por causa de mi nombre, el mundo os aborrecerá. Y los primeros que aborrecen, amén, a los cristianos no son los impíos, sino son aquellos que se tildan de religiosos, que se creen religiosos. Y usted lo ve, hermano, que no quieren saber de lo que tiene que ver el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y eso es lo que había aquí. Es que este espíritu más viejo que el switch del sol. Ahí estaban los enemigos de Jesucristo, los que supuestamente tenían que proclamar la ley, vivir la ley, cumplir la ley. Oye, fueron los primeros falsantes y mentirosos, irreverentes, rebelados totalmente contra Dios. Y Dios sacó a un hombre que tenía que ver el mismo concepto de ellos, las mismas actitudes, el mismo comportamiento. Amén. Oye, lo sacó de ahí para que fuera a llevar la verdad, esa verdad divina que hace al hombre libre. Amén. Antes se llamaba Saulo porque ese era el nombre del pecador Saulo, pero ahora en Cristo ahora se llama Pablo, un nombre nuevo, porque Dios quita el nombre viejo de cada persona que viene. Dios le cambia ese nombre. Alabado sea Dios, lo llama por su nombre. Bendito sea Jesús. Y ese nombre de Saulo, que era un nombre de corrupto, de un nombre totalmente que tenía que ver con la persecución primeramente de Jesús, después de la iglesia. Oiga, en ese cantronazo ahí hubo un cambio, porque hace falta escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Y ese es el problema, que hoy en día se ha apartado tanta gente, porque hoy en día lo que escuchan solamente es la voz de los hombres. Pero hermano, tienen apatía contra la palabra de Dios. Oye, le huyen a la palabra, se escondan de la palabra, se alejan de la palabra, no quieren escuchar la verdad y después se jactan diciendo que son unos grandes religiosos. Alabado sea Dios. Pablo lo señala. ¿Quiénes son los que tienen que ver con esto? Versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, oye, le dieron, como dicen por ahí, una catimba. Lo prendieron, hermano. Alabado sea Dios. Y no solamente lo prendieron, sino que también intentaron matarlo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Y dice en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, qué cosa más grande, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y grandes, incluyendo a Agripa, amén, y al gobernador que estaba allí, amén, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Alabado sea Dios. Y Agripa sabía esto, conocía esto bien claro. Alabado sea Dios. Por eso es que puso mucha atención. Por eso fue que lo dejó hablar. Porque cuando Dios quiere llevar un mensaje, Dios, mire hermano, llena la boca, llena los labios, llena el espíritu de lo que Dios quiere hablar. Y Dios lo que habla es de su palabra. Amén. Solamente de su palabra. Dios no habla de nada más. Dios habla de la salvación, del arrepentimiento. Amén. Dios habla de que el hombre se tiene que arrepentir y convertir para que sus pecados sean borrados. Amén. Y se conviertan de las tinieblas a la luz. No espero otro mensaje de Dios. Esto es un mensaje de advertencia, pero también un mensaje de corrección a nuestras vidas, porque estamos totalmente corrompidos en nuestros delitos y pecados, viviendo unas religiones vanas, huecas y vacías, detrás de todo lo que tiene que ver el concepto del hombre, pero se olvidan de Dios. No quieren saber nada absolutamente de la ley divina del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Dice ahí mismo en Hechos 26-23 que el Cristo había de padecer, es lo que Pablo le dice, amén, a Agripa, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. A este testimonio, Pablo, amén, lo tildaron de loco. Porque nos dicen loco. Ah, usted está loco. Locos están ustedes. Loco está todo aquel que no cree en Cristo ni le sirve a Cristo. Amén.
Ese sí que está loco. Todo aquel que está loco es aquel que quiere vivir a su manera, sirviéndole a Cristo por a su manera. Ese sí que está loco. Amén. Por donde quiera que usted se mete, aún hasta la ley de la maldad, hay una directriz, hay unas ordenanzas. Alabado sea, cuánto más el que tiene la verdad, que lo ordena todo, nos saca de esa locura, de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de su, ¿qué? Hermano, del mal, del pecado, nos saca de ahí, alabado sea Dios. Oiga, y nos lleva a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso sí que están locos, aquellos que no entienden que Cristo es la luz de los hombres. Amén. Oiga, que Cristo murió, ¿por qué? Por cada uno de nosotros, que Cristo murió aún por aquellos que nos dicen locos, y locos los que están son ellos, porque están en locura, viven totalmente locamente, como dice la palabra, ¿en qué? En sus delitos y pecados. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Pablo en Hechos 26-24? Diciendo, ven, estas cosas en su defensa, Festo, amén, a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Mire qué cosa más grande, mire qué falta de... Es que la gente son atrevidos. Alabado sea Dios. Y mire lo que dice, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Alabado sea Dios. Tan sencillo como es esto. Yo me acuerdo cuando yo vivía por ahí, vivía locamente, haciendo cosas, y aún en mis pecados le daba las gracias al Señor por las locuras mías. Mira qué clase de ignorancia y ciego. Y me las creía yo mismo. Mucha gente por ahí vive en una vida totalmente desquiciada. Viven totalmente, hermano, con un espíritu de locura, haciendo cosas desagradables ante la presencia del Señor, y ahí le dicen a Dios, gracias a Dios porque me salió esto, me sucedió esto, porque conseguí esto. Mire hasta donde uno llega, la ceguera espiritual y la dureza de corazón y la ignorancia espiritual de una persona. Alabado sea Dios. Ahora lo que entiendo con aquel tiempo en que yo estaba loco, la misericordia de Dios, el amor de Dios se extendió sobre mí y me dio la oportunidad. Y me dio la oportunidad de poderme arrepentirme y de convertirme. Amén. Y no solamente eso, sino de también seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y decir, como dice la palabra, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora sí yo entiendo la verdad divina de parte de Dios del cielo. Antes metía a Dios donde Dios no estaba, donde Dios no cabía, donde Dios exactamente nunca había su presencia. Pero la ignorancia y la loquera mía, como hay muchos que lamentablemente están así, tanto dentro como fuera, porque hay gente, hermano, que todavía tiene que ser procesado por la limpieza y la purificación del espíritu, y están viviendo la vida desordenadamente dentro de las iglesias. Amén. Nunca han conocido la liberación y la libertad del espíritu, sino que lamentablemente se han quedado. Eso sí que son locos, porque no entienden la palabra de Dios, no aceptan, no adoptan, amén, no creen en la palabra de Dios, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios libera, que Dios purifica, que Dios hace al hombre nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso sí que son locos, que no entienden nada. Amén. Pero Pablo no estaba loco. Pablo dice, yo vengo a hablar con verdad, hablo con verdad y también estoy hablando con cordura. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Por eso en 1 Corintios 1:18, mire esto, lo que es la palabra de Dios, lo que muchos no entienden. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Alabado sea Dios, porque me sigan diciendo locos. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Alabado. Esa fue la que me transformó, esa fue la que me cambió, esa fue la que me ha hecho un hombre nuevo. Amén. Que si todavía sigo siendo procesado hasta que estemos aquí en la tierra, todos los días vamos a ser procesados. Todos los días vamos a estar peleando, batallando, guerreando. Amén. Con las maldades y las perversidades de este mundo infame, incierto, inseguro y oscuro. Amén. Que ni el sol puede esconder las tinieblas del pecado de la humanidad. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Mira lo que dice en Hechos 26:26.
aquí vemos a Pablo, amén, diciéndole al rey Agripa, pues el rey sabe estas cosas. Mire cosa más grande, él sabía de lo que Pablo le estaba hablando. Delante de quien también hablo con toda confianza, no le titubeó nada. Porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Mira lo que Pablo le dice a Agripa en el 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dijo, yo sé que crees. Alabado sea Dios. Entonces dice en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Alabado sea Dios, mi alma te bendice. Qué cosa más grande esta. Hay muchos allá afuera. Oyeron la palabra de Dios, pero vino el malo y le arrebató lo que había sido sembrado. ¿Cuánta gente viene con ese gozo? ¿Cuánta gente viene con esa alegría? ¿Cuánta gente viene como si hubieran nacido de nuevo? Porque es que uno nace de nuevo. Pero lamentablemente cuando ponen los ojos en el mundo, cuando prestan su oído a quien no tiene que prestarle el oído, ponen su mirada a quien no tienen que mirar, ahí es que viene el problema, porque viene el malo y le arrebata lo que ha sido sembrado. ¿Cuánta gente empezaron con ese fuego del Espíritu? ¿Cuánta gente, hermano, vinieron a ser personas que sentían el amor y el cariño de ese Dios todopoderoso? Pero eso duró poco. Fue tan poco porque ellos, hermanos, lamentablemente pusieron la mirada, la confianza en quien no tenían que ponerla. Alabado sea Dios. ¿Cuántos por ahí, hermanos, no han sido persuadidos, amén, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos hermanos se les predica la palabra y lloran, gimen, amén, se desboronan de momento porque saben que Dios les está hablando? Porque saben que Dios está ahí interviniendo por ellos, porque Dios ama el pecador, alabado sea Dios. Y Él no quiere que el pecador que se pierda, sino que se arrepiente y se convierta, amén, y que se vuelva a Cristo, alabado sea Dios, para que entonces pueda ser un personaje como Dios quiere que sea, un hombre de bien, un hombre de luz, un hombre de salvación, un hombre de justicia, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre totalmente poderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro, un hombre lleno con el espíritu de valentía y dominio propio, alabado sea Dios. Pero lamentablemente, hermano, cuando viene el malo, alabado sea Dios, cuando pone la mirada en las cosas que perecen, en las cosas de los afanes de esta tierra, alabado sea Dios, ahí es que se daña el plan de salvación del Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba. En la Biblia, el significado de persuadir se relaciona con convencer a alguien a través de la razón, la lógica y argumentos morales, buscando un cambio en su manera de pensar o actuar, no a través de la manipulación o coerción, sino mediante la presentación de la verdad y el bien, que lo sabemos y lo encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de influir en la voluntad de otra persona para que adopte una postura o decisión específica, apelando a su entendimiento y a sus valores. Lo que se ha perdido, hermano. Los valores del hombre se han perdido. Y esos son los valores que tenemos que volver a tomar y a retomar para atrás. No permitir que te hayan arrebatado lo que tú has sido, amén,
bueno, lo que has encontrado, lo que viviste, lo que conociste, lo que sentiste, amén. Lo que una vez venía con esa alegría a la casa del Señor a buscar la bendición, porque uno cada vez que viene a la casa del Señor, lo que viene a buscar la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Alabado sea Dios. Las bendiciones de Dios no están ni en las barras, no están ni en las playas, no están ni en los centros comerciales, no están metidos en los parques, no están metidos en las actividades del mundo, que hoy en día lamentablemente los padres antes de llevar a sus hijos a la iglesia los llevan a los parques porque hay que entretenerlos a aquellos y no saben que lamentablemente ya han sido controlados por el mal y están alejando cada día más a sus hijos y solamente se están enfocando en todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y se olvidaron que hay un Dios que tiene los ojos puestos y atalayan toda la tierra, que conoce el pensamiento y los sentimientos de cada cual. Antes de que nosotros viniéramos a pensar algo, ya Dios lo conoce. Y entonces Dios nos da la oportunidad a ver si nosotros hacemos como dice el Antiguo Testamento, que pongamos nuestros hijos a merced del Dios Todopoderoso, que instruyamos al niño en el camino. Hoy en día es todo al revés. Alabado sea Dios. Todo al revés. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Oiga bien, Pablo tiene la oportunidad de defenderse ante el rey Agripa. En su discurso, Pablo relata su vida, su conversión en el camino a Damasco y su papel como testigo de Jesucristo. A través de sus palabras, Pablo busca demostrar la veracidad de su fe y el propósito divino que lo impulsa a llevar el mensaje de arrepentimiento y perdón a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Alabado sea Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento y la misión de compartir el evangelio con la valentía y convicción. El pasaje de Hechos 26-28 nos muestra una conversación que tuvo, amén, lugar entre Pablo, amén, y el rey Agripa. Durante su testimonio, Pablo explica cómo antes de ser un seguidor de Jesús había perseguido a los cristianos y los había encarcelado. Sin embargo, después de haber tenido un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Alabado sea Dios. Y eso es lo que le da mucho miedo a muchas personas. Dejar ir la vieja criatura, la que está viciada a los deseos engañosos del espíritu. Mucha gente dice, pero tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, me gusta esto otro. Tantas cosas que hay que impiden que el hombre, hermano, pueda ver con claridad el mensaje de lo que ellos dicen que supuestamente es una locura, la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Agripa estaba escuchando atentamente lo que decía Pablo y le gustó lo que escuchó. La respuesta de Agripa a la predicación de Pablo es interesante, ya que dice: por poco me persuades a ser cristiano. A pesar de que no sabemos con certeza si se convirtió en seguidor de Jesús, su respuesta nos muestra lo poderosa, amén, que pueden ser las palabras del evangelio, como pueden influir en las personas. El hecho de que Agripa estuviera interesado en el mensaje de Pablo indica que algo, amén, llamó la atención. Quizás fue la forma en que Pablo contó su historia de conversión, o tal vez la verdad de que Jesús había resucitado entre los muertos. Ya sea lo que fuera, su respuesta nos recuerda que Dios nos da a cada uno, amén, de nosotros la libertad de elegir si queremos seguirlo o no. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? El término simple. Un cristiano es alguien que ha decidido seguir a Jesús y aceptarlo como su único Señor y Salvador. Ese es un cristiano. Alabado sea Dios. Esto no se trata de que yo me convertí hoy.
y que yo voy a seguir mi vida como yo la tengo por costumbre. Nadie nace así de nuevo. Sigue viviendo en el viejo hombre. Pero cuando uno viene y acepta esa palabra, tú la haces tuya. Yo la hago mía. Cuando yo acepté a Cristo, yo acepté su palabra. Y acepté su palabra, yo acepté a Dios como mi Salvador. Porque la palabra de Dios viene siendo Dios en palabra. Porque si hay algo que Dios nos dejó para que encontramos la salvación y la vida eterna, fue su palabra. Y el que cree en su palabra, cree en Dios. Amén. El que cree en su palabra tiene fe en Dios. Amén. No es como muchos, amén, que dicen que creen, pero se ve todo lo contrario. Aquí hay una nueva vida en Cristo. Hay una transformación, regeneración. Hay un cambio, hay una nueva vida. Amén. De que el hombre ya su mente, su espíritu, su alma, ya no pertenece ni al mundo ni a él mismo. Ese espíritu, esa alma, amén, ese corazón como usted lo llama, amén, eso pertenece a Dios. Ya no nosotros no nos gobernamos ni nos mandamos nosotros mismos. Alguien nos tiene que gobernar. Pablo lo dijo, ahora, amén. Él dijo, ya yo no soy en mí, sino Cristo vive en mí. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Pablo decía. Yo antes hacía las cosas como yo quería, como las decían o como yo pensaba que era, pero ahora no. Ahora hay alguien que me ciñe. Alguien te tiene que ceñir a ti. Alguien me tiene que ceñir a mí. Alguien nos tiene que controlar. Alguien nos tiene que gobernar. O te gobierna Dios, te gobierna el diablo. Alabado sea Dios. Pero alguien es tu Señor y tu dueño. Amén. Alguien está reclamando tu vida. ¿A quién tú se la diste? ¿A quién verdaderamente tú le aceptaste? Amén. ¿A quién, hermano? Alabado sea Dios. Si decimos que somos cristianos y estamos haciendo todo lo contrario, estamos mal. Si en nosotros hacemos un carácter muy distinto al carácter de Dios, estamos mal, estamos perdidos. Alabado sea Dios. Para eso Dios nos llamó a persuadir a través de su palabra, para que se conviertan de las tinieblas, como le dijo Cristo a Pablo, para que se conviertan de la potestad de las tinieblas a Dios. Bendito sea tu nombre. Agripa no está, Pablo no está, aquella gente que estaba ahí no está, pero la palabra de Dios sigue siendo vigente. Esa misma palabra que hace tiempo, hace más de 2000 años atrás, 2000 años, quizás casi 2000 años, amén, hoy la tenemos aquí presente, porque Dios es un Dios de presente, un Dios de pasado, un Dios del futuro y un Dios del presente, amén. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esta palabra ha sido generada y predicada de generación en generaciones, de siglo en siglo. Alabado sea Dios, de tiempo en tiempos. Y este es el tiempo de Dios, esta es la generación que está presente. Y esto es, hermano, lo que tenemos que ver el siglo. Estamos en el siglo 25, alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. En el siglo 21. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre, Dios del cielo, Padre. Oh, gloria a Dios. Como seguidores de Jesús, tratamos de vivir nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas y de amar a Dios y a los demás. Este pasaje nos recuerda la importancia de ser testigos de la verdad de Cristo. Nuestra historia de cómo Dios nos ha cambiado pueden persuadir y influir en las vidas de aquellos que nos rodean. Alabado sea Dios. Debemos tener la valentía y la compasión para compartir el amor de Cristo con los demás. Podemos aplicar este pasaje en nuestras vidas al mostrar amor y compasión hacia los demás, al compartir la verdad de Cristo con aquellos que nos rodean y al tratar de vivir nuestras vidas como lo hizo Jesús. También podemos ser alentados al saber de nuestras palabras y acciones pueden hacer una diferencia en la vida de alguien, al igual que la predicación de Pablo
cuando, ¿verdad?, influyó Agripa. Alabado sea Dios. Usted nunca piense que la palabra de Dios, hermano, va a ser, ¿cómo se dice?, va a caer en tierra. Esa palabra de Dios jamás ha caído en tierra. En tierra caemos nosotros. Esta palabra es como lo que dice la palabra, que la palabra de Dios viene a ser como espada de doble filo. Corta para bien, pero corta para juicio. El que la reciba, bienvenido eres al grupo de los salvados. El que la rechace, lamentablemente de ti, serás contado como hijo de perdición. Eso está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que escoger. Dios no tiene que escoger nada. Amén. Pero nos advierte, nos reprende a través de su palabra, nos exhorta, nos corrige, nos instruye a la verdad, a que conozcamos la verdad. Si la rechazamos, lamentablemente la culpa, amén, cae sobre nosotros, no sobre Dios, porque Dios no es culpable. El culpable es aquel que nunca aceptó a Cristo como su Salvador. Alabado sea Dios. Estoy terminando. El pasaje de Hechos 26-28 nos recuerda, ¿verdad?, la importancia, amén, de ser testigo de Cristo mientras reflexionamos sobre nuestra propia fe y compromiso con Jesús. Podemos aplicar este pasaje en nuestras vidas al mostrar amor y compasión hacia los demás, compartir la verdad de Cristo y tratar de vivir nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas. El instante en que escuchamos la verdad del Evangelio puede ser un punto de ¿qué? De quiebra en nuestras vidas, como lo fue para el rey Agripa. Su reacción refleja la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta al decir entre las comodidades del pasado y la llamada transformación de Cristo. A veces nuestras corazas se quiebran ante la luz de la verdad y el llamado a seguir a Jesús resuena en lo más profundo de nuestro ser. Te animo, hermano, a que como Agripa no ignore la voz que susurra en tu corazón y que te impulsa a dar el peso hacia una vida llena de propósito y amor. En respuesta al discurso de Pablo sobre su conversión, el llamado de Cristo refleja la influencia momentánea del mensaje del apóstol en el rey, aunque no lo lleva a una conversión completa. Oiga bien, la reacción de Agripa muestra el poder del evangelio para conmover, pero también la resistencia humana, amén, a aceptarlo plenamente. Agripa vio una gran cantidad de razones para el cristianismo. Su comprensión y el juicio eran por el momento convencidos, pero su corazón fue cambiado. Y su conducta y temperamento era muy diferente de la humanidad y la espiritualidad del evangelio. Muchos están casi convencidos de que ser religiosos, que no están muy persuadidos, están bajo fuertes convicciones de su deber y de la excelencia de los caminos de Dios, pero no persiguen a sus convicciones. Pablo instó a que era la preocupación de cada uno para llegar a ser un verdadero cristiano, que hay suficiente gracia en Cristo para todo. Expresó su convicción de la verdad del evangelio, la absoluta necesidad de la fe en Cristo para salvación. Tal salvación de la esclavitud. El evangelio de Cristo ofrece a los gentiles y a un mundo perdido. Sin embargo, es como mucha dificultad de cualquier persona puede ser persuadido de que necesita una obra de la gracia en el corazón como el que ha sido necesario para la convicción de los gentiles. Cuidémonos, hermanos, de la vacilación fatal en nuestras propias conductas y el recolecto de que hasta que el punto, el ser casi persuadido de ser cristiano, es de ser de todo una persona como todo verdadero creyente. Pero no tome, amén, la decisión que tomó Agripa. Oyes el mensaje, pero no lo entiende. Oyes el mensaje, pero no quiere recibirlo.
oyes el mensaje, pero no quieres cambiar tu vida. El problema, hermano, de nosotros no es la palabra de Dios. El problema de nosotros son nuestras actitudes y nuestros comportamientos y nuestro carácter, que no queremos cambiar lo que somos porque estamos atados, ligados a un mundo lleno de maldad y de esclavitud y de lo que se llama de tinieblas, que no queremos dejarla, porque si la dejamos, amén, oye, se nos va el amor hacia el mundo. Y ese es el problema de muchos. Hay gente que ama más al mundo, que ama más las cosas del mundo, oiga, que la voluntad divina, amén, y la seguridad de la palabra de Dios, que nos quiere sacar de ese mundo oscuro, amén, que aunque nos ve de día, que nos está quemando el sol, que vemos que nos estamos chicharrando, pero por dentro estamos llenos de oscuridad, de mortandad, de tiniebla, de pecado, de injusticia, de irreverencia, viviendo una vida impíamente, viviendo, oiga, con los pecadores, y nos levantamos con los pecadores, y todo es lo que tiene que ver con el pecado, los vicios, los placeres, todo lo que tiene que ver el mal. Ese es el problema de muchos, no es la palabra de Dios. El problema es que no queremos, hermanos, salir donde rayos nosotros nos metimos una vez, que nos metimos voluntariamente. Nadie nos empujó ahí, Dios no nos empujó, hermano, porque somos atrevidos. Somos totalmente, hermanos, personas que somos buscando la manera de cómo probar lo que da el mundo. Mucha gente dejaron el evangelio hoy en día para irse a probar al mundo, y por eso están en el mundo metidos y no han podido salir del mundo, porque no quieren soltar lo que tiene que ver la injusticia que tiene que ver ante los ojos de Dios, porque no quieren ser limpiados, ni transformados, ni cambiados, hacer una nueva vida, amén, en Cristo, una nueva criatura en Cristo. El problema, hermano, no es esto. El problema es que lamentablemente vas a llegar a un momento que vas a querer buscar a Dios y se te va a hacer tarde. Vas a querer venir y no vas a poder. Vas a buscar quien te predique y no va a encontrar quien te predique. Y que Dios tenga misericordia, que en ese camino al cual tú vives no le pase como le pase a muchos, que se creen que nacieron y viven como pa' piedra, como si nunca se fueran a morir. Y el mundo le da una sorpresa, porque si Dios no te controla, pues te va a controlar Satanás, y Satanás va a pedir tu alma. Y si ahora estás como estás, que está controlando tu vida, oiga, Dios le va a dar la libertad y la potestad, amén, de que también Satanás sea tu dueño de por siempre y para siempre hasta la eternidad. Vas a ser condenado juntamente con Satanás, porque las obras de las tinieblas fue la que tú quisiste, amaste, apreciaste, amén, e hiciste. Esto no se trata como Agripa. Por poco me persuade con ese gran mensaje que el apóstol Pablo le llevó. Le dijo, eso era para que se arrepintiera en ese momento. O sea, mire cómo son las cosas, y termino con esto ya. Aquel de la cruz, gracias por darme ese pensamiento, Dios. Aquel se ve que no tenía ningún título. Aquel hombre se habla que ese hombre era un corrompido, un perverso, era un malvado. Amén. Aquel hombre se habla que era un delincuente. Y cuando aquella gente en aquel tiempo, todo aquel que era, amén, sentenciado y juzgado a la cruz, era porque se constituía una persona maldita. Amén. Pero entonces vemos acá en el caso de Pablo, vemos un rey que fue criado en la realeza, un rey que lo tenía todo, un rey que sabía de letra, un rey que Pablo dice, tú sabes de todo esto. Oiga, la letra mata, pero el espíritu vivifica el alma. Estaba solamente lleno de letras y de posiciones. Ese es el problema de muchos, que las posiciones son los que siguen el entendimiento. Alabado sea Dios. Y les endurece el corazón, y lo que quieren hacer, lo que quieren emprender, lo que quieren ellos sueñan tanto como Ruiseñor, amén, oye, sueñan tanto, amén, que quieren coger el mundo para ellos. El mundo lo está cogiendo a ellos, se lo está tragando, alabado sea Dios. Pero mire qué cosa más grande.
aquel de la cruz, dice la palabra, que le dijo a Jesucristo, no permita que mi alma se pierda. Y allí Cristo no predicó, pero creyó. Creyó. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto no se trata de diplomas, ni de doctorado, ni maestría, ni bachillerato, ni lo que usted piensa, ni lo que usted luchó, lo que usted creyó, lo que usted se mató. Esto es solamente de un arrepentimiento y creer. Alabado sea Dios. Pero Agripa, el rey Agripa, con todas sus posesiones, con su liderazgo, alabado sea Dios, con la autoridad que tenía, oiga, rechazó la palabra en ese momento. La rechazó. Y no sabía que Dios le estaba hablando a través de un hombre que dio testimonio de quién era, a lo que Dios hizo con él. Alabado sea Dios. Y Agripa sabía quién era Saulo. Bendito sea Jesús. Había conocido a Saulo. Por eso fue el que se lo dijo. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. O sea que es difícil, hermano, que usted se escape de un testimonio como ese ante los ojos de Dios. ¿Quién te va a librar? Mi alma te alaba. Mas sin embargo, este muchacho, sentenciado no solamente a la maldición, sino a la condenación y a la muerte. Oye, se le escapó al diablo, los demonios, a la maldición, a todo se le escapó. Mi alma te alaba. Y la noticia más grande que le dio Jesús, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Ten mucho cuidado con negar la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con rechazar la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, hermano, ¿verdad? Que no tome este asunto del evangelio como un vacilón. Bendito sea Jesús, sino con mucha seriedad. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Aquí nos dicen que por salud, dice don Ricardo, Wanda Carmona, Félix, hermana Isabel, hermana Olga Miriam, hermana Virginia, gloria a Dios. Los demás por los hermanos, pues Carlos Guadalupe está viendo el video. Amén. Y dice que a todos compartan el video. Amén. Cuando termine. Tenemos aquí a Aida Quiñones. Dice que lo está viendo. Dice hermana María Marte, situación familiar. Señora Mabela, algo así. Arcel, enfermedad. Vamos a estarle de pie. Vamos a orar por estos hermanos. Gloria, aleluya. Mabela. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Manuela es Manuela, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Sabemos que tu palabra no va a caer atrás, no va a tornar atrás, ni tampoco tú vas a permitir que caiga en tierra. Por las vidas que estamos pidiendo por salud, atamos y reprendemos, Dios del cielo, todo espíritu de enfermedad, toda obra satánica, todo aquello, Señor Dios del cielo, que quiera afectar la salud de estas vidas, Señor, lo atamos y lo reprendemos. Aún aquellos que se encuentran en los hospitales o postrados en sus camas, en sus hogares, en su lecho, Dios del cielo, en su aposento. Dios del cielo, te pedimos que tú hagas milagros, sanidades, prodigios, maravillas, Dios del cielo. Tú eres el doctor por excelencia, el cirujano por excelencia. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso. Y en el nombre de Jesús, Padre, declaramos sano por el poder de tu palabra estas vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, amado, si usted supiera con qué es lo que usted está luchando, usted vendría corriendo a los pies de Jesucristo.
A veces hay cosas que están en el ambiente que Dios no te permite que tú las veas porque te puedes convertir hasta loco o loca. Pero tú sientes la opresión y la presión, tú la estás sintiendo del mal. Eso nada más te dice a ti con qué tú estás luchando, con qué tú estás peleando todos los días. Y mientras tú sigas tratando de pelear con tu propia fuerza, de vencer con tu propia fuerza, Satanás te va a vencer porque tú estás creyendo en ti mismo. Tú no estás creyendo que Cristo lo puede hacer por ti. Porque si Jesús dijo, venid a mí todo lo que estéis cargado y trabajado en pos de mí, yo lo haré descansar. Y que Jesús dijo, echa sobre mí tus cargas. Y Jesús dijo, el hombre sin mí nada podéis hacer. Pues estás perdiendo el tiempo. Ven a Cristo para que tu vida sea totalmente transformada y cambiada y pueda ver la luz divina de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Y nuestro hermano, antes de que me vaya, este video hoy lo podrán ver después de las 6 de la tarde. Puede entrar a, sube acá 4.1. Lo van a ver el loguito y usted entra ahí y va a ver estos mensajes. Este mensaje va a estar ahí. Y si él te quiere, compártalo con sus amistades. Tanto en Facebook, compártalo también con sus amistades. Gloria a Dios. Y entiende, ¿verdad? Entendemos claramente, gloria a Dios, que podrá hacer y aportar algo, aunque sea un grano, para el reino de los cielos. También todos los lunes, amén, por Ministerio Evangelístico Cristo Luz del Mundo y por Criluz TV, amén, por YouTube y por Ministerio Evangelístico Cristo Luz del Mundo, por Facebook, todos los lunes. Nuestro amado amigo y hermano Carlos Guadalupe está ahí en función, amén, haciendo lo que estoy haciendo yo, trabajar para el reino de los cielos. Ayude a la iglesia, ayuda a sus hermanos, comparte esos videos, oiga esos videos, amén. Y Dios, ¿verdad?, se lo va a recompensar grandemente. Si usted ama a Dios, con eso nada más es suficiente para que usted entienda y comprenda que usted está trabajando para el reino de los cielos. Usted no predica, pero hay quien predica por usted. Usted no es maestro, pero hay quien es maestro por usted. Por eso, hermano, le hacemos esa invitación, amén, y esa aseveración para que usted por lo menos entienda y comprenda. Dios me los bendiga y hasta el domingo que viene, si el divino Dios lo permite. Y acuérdate, no seas como Agripa, por poco me persuade de ser cristiano. No cometa ese error, nuestro hermano Rey. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Poderoso mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ponernos de pie para terminar el culto. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por llenarnos con tu presencia, Padre. Te agradecemos todo lo aprendido por medio de tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Bendice a cada uno de los hermanos en este caminar, Padre. Padre, te pedimos que este mensaje llegue y toque a cada corazón, a cada persona, Padre, por medio de estas plataformas. Padre, ayúdalos a reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, nos despedimos, pero no de tu presencia. Guíanos a nuestros hogares, cuídanos, protégenos. Que tu Espíritu Santo continúe bendiciéndonos. Todo esto te lo pedimos en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros. Gloria a Dios.